En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. ¡Qué noticia, Jesús! Buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Carmen, muy buenos días. Sí, qué noticia. Lo cierto es que aquí hay muchas aristas que debemos explicar, porque esto no fue una captura, Carmen, fue una entrega de Ismael El Mayo Zambada García, capo de capos del cártel de Sinaloa. Se acabó su corrido y es el último de los narcotraficantes de la vieja guardia. ¿Y por qué te digo que fue una entrega? Porque desde el día de ayer un alto funcionario de la DEA me dio los detalles de cómo este hombre llegó junto con el hijo del Chapo Guzmán al aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, que está colindando con el estado de Texas. De ahí que Merrick Garland, el Procurador General de Justicia de Estados Unidos, señalara que fueran detenidos en El Paso. Esto para, pues, no confundir a los ciudadanos estadounidenses, porque si les dicen Santa Teresa no van a saber en dónde queda. Conozco muy bien ese aeropuerto, conozco muy bien esa zona. Como tú sabes, Carmen, es un aeropuerto muy pequeño. Se entregó El Mayo Zambada. La versión que circula en el Wall Street Journal no es correcta. Ahora hasta el periódico The New York Times está dando a conocer que desde hace 3 años venía negociando El Mayo Zambada con los agentes de la DEA su entrega, que fue un pacto. Ahora bien, debemos de decir varias cosas en este sentido, Carmen, y hay nada más que atar cabos. Voy a leer porque me parece que es relevante. Primero decir, antes de leer, que no olvidemos que Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, hijo del Mayo Zambada, es testigo protegido del gobierno de Estados Unidos. Está libre, bajo otra identidad, le dejaron dinero, está con su familia inmediata, es decir, su esposa y sus hijos. Y este hombre, durante el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera, dio a conocer muchos detalles sobre la relación de su padre con los agentes de la DEA. ¿Qué te parece? No sé si estés de acuerdo, que te lea lo que dijo textualmente el Vicentillo el 3 de enero de 2019 en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, en el juicio del Chapo Guzmán y ante el juez Brian Cogan. ¿Estás de acuerdo en que te lo lea para que la gente tenga el contexto? ¿Carmen? Sí, te escucho, sí. Lo voy a leer. Sí, exacto. Dice: desde que comenzó a cooperar con el gobierno, usted se ha reunido más de 100 veces con los fiscales, ¿correcto? Eso se lo pregunta uno de los abogados del Chapo. Y responde el Vicentillo: sí, señor, me hacen muchas preguntas sobre mi papá. ¿Le han preguntado dónde se encuentra su padre? Sí, les digo que en la sierra. Les he entregado las coordenadas de ranchos, casas, di toda la información de pistas de aterrizaje. Tiene muchas novias su papá, no recuerdo específicamente una novia de mi papá. Si usted les ha dado toda la información de dónde puede estar escondido su padre, ¿por qué no lo han detenido? Y aquí recuerdo perfectamente al Vicentillo sonriendo y con una mueca de burla, voltea a ver a los fiscales y les dice: si no lo han detenido, no es culpa mía, incluyendo al Chapo. Pregúnteles a ellos por qué no lo han detenido. ¿Se comunica usted con su padre? No tengo manera de comunicarme con él en México. ¿Cómo es que sí lo encuentran los abogados de usted? Mi papá encuentra a los abogados, no los abogados a él. Estando preso aquí en Estados Unidos, usted habló por teléfono con su papá. ¿Se lo comunicaron los agentes de la DEA? ¿Lo va a negar? Me sacaron a medianoche de mi celda y me pusieron a hablar por teléfono con mi papá. Me llevaron a una oficina para que hablara con él. Eso fue en 2012, cuando usted estaba en una prisión de Chicago, ¿correcto? Sí, señor. ¿Cuánto tiempo habló con su papá? Unos minutos. No sé exactamente cuántos. El periódico The New York Times, Carmen, da cuenta de que esta negociación llevaba 3 años para su entrega. Ahora bien, debemos especificar que al Mayo Zambada, vamos a dejar de lado un poco al hijo del Chapo. El Mayo Zambada tiene encauzamientos judiciales en varios estados de este país, en Arizona, en California,
en Texas, en Florida, en Georgia, en Illinois, en Nueva York, en Washington, aquí en la capital, y en Texas, por citarte algunos. En todos estos está acusado de conspiración para traficar cocaína, otras drogas y fentanilo recientemente. Estas acusaciones, en un juicio, si se le prueba que es responsable, implican cadena perpetua. El Vicentillo venía negociando con su padre esta entrega. Otro dato muy importante: el 6 de junio pasado, recordarás la noticia en los medios de comunicación de nuestro país, la DEA dio a conocer que el Mayo estaba muy enfermo de diabetes. ¿Recuerdas esta nota? Sí. ¿Cómo sabían que estaba enfermo de diabetes? ¿Acaso le enviaron un médico? Estaba en comunicación con ellos. Ahora bien, la prensa mexicana, como siempre, ha especulado respecto al paradero de Ovidio Guzmán, el otro hijo del Chapo detenido en Estados Unidos. Hablaron de que lo liberaron. Yo, Carmen, desde anoche estuve recibiendo llamadas y mensajes de diferentes medios de comunicación que qué opinaba al respecto. No sé si recuerdes en cuántas ocasiones se ha especulado sobre el paradero de presos narcotraficantes, sobre todo, que estaban en el Buró de Prisiones Federales y que de pronto desaparecen del registro y mencionan ya lo pusieron en libertad. Se llegó a manejar en el caso de Genaro García Luna, no sé si lo recuerdes. Y a mí ese tipo de cosas me dan risa. Te voy a decir por qué. Ovidio está acusado a nivel federal de conspiración de traficar drogas a Estados Unidos. A nivel federal, ya un juez federal está a cargo de su caso en Chicago. Lo que ocurre, y aquí es donde hay que atar otro cabo, que cuando lo mueven de la prisión, y no puede ir a una prisión estatal, tiene que ser a nivel federal, el detenido se queda bajo la custodia de los marshals, los alguaciles federales, nunca es transferido a nivel estatal. Y en esta ocasión hay que tomar en cuenta la fecha del registro cuando sale. Ahora bien, el alto funcionario de la DEA que platicó ayer conmigo me indicaba que después de que se entregaron en Santa Teresa, tanto el hijo del Chapo como el Mayo fueron transferidos a las oficinas del FBI y de la DEA en El Paso, Texas. Ahí sí, correcto, que está a unos cuantos minutos. En ese edificio federal se encuentran las dos oficinas de estas agencias. Y es posible, me habló, nunca me dio el nombre, que otro detenido ya se encuentre en El Paso para cotejar las declaraciones que se le tomen a el Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán. Lo extraño de todo esto, Carmen, es que llegase a Estados Unidos acompañado de un hijo del Chapo. Se suponía que estaban en conflicto por el trasiego del fentanilo. La memoria periodística es muy importante para esto. ¿Recuerdas cuando fueron secuestrados los hijos del Chapo por el cártel de Jalisco Nueva Generación por órdenes de Nemesio Ceguero Cervantes, el Mencho? Sí, ¿cómo no? ¿Quién los liberó? ¿Quién Pues intervino para que los liberaran? El Mayo, ¿no? Zambada. En un restaurante Ahora de Puerto bien, Vallarta era aquello. Exactamente. La copa de leche. Ahora así. muy bien. Todo esto encaja perfectamente en lo que ha venido haciendo la DEA desde hace tiempo. Hay que verificar el periodo que menciona The New York Times. Es una negociación que lleva 3 años y puede coincidir con la fecha en la cual el Vicentillo ya estaba a punto de convertirse en testigo protegido o quedar en libertad. A mí ya la memoria me falla un poco para recordar la fecha exacta, pero me suena lógico. Desde entonces, también otro personaje que también está en libertad y es testigo protegido, Jesús el Rey Zambada García, hermano del Mayo Zambada, ha estado entregando mucha información. Todo esto para compaginar investigaciones que tienen en curso en la DEA, en el FBI
y en el Departamento de Seguridad Interior. Esta entrega me parece que es muy significativa para el futuro de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Seguramente ya está el reemplazo en el cártel de Sinaloa del Mayo Zambada. Ya es un hombre mayor, tiene 76 años y está enfermo, de acuerdo a lo que ha dicho la DEA, rumor que ya también se había mencionado en nuestro país, Carmen. El día de ayer, extrañamente, recibí una llamada de otro agente de la DEA que tenía bastante tiempo que no me llamaba. Se encuentra en California y me preguntó que cómo me encontraba yo, que si no estaba tan ocupado. Y le dije no, y me dijo, pues te vas a ocupar en los próximos minutos. Y fue cuando surgió este acontecimiento. Nunca van a decir las autoridades de Estados Unidos que fue una negociación pactada. Esto tal vez se revele en un juicio federal, con el Mayo como acusado. Ahora bien, como fue una entrega pactada, puede eludir, y eso es muy importante a seguir, el que se le presente ante una corte si ya llegó a un arreglo de manera anticipada. ¿Qué sería el escenario que se viene? Pues, Carmen, déjame decirte que en el juicio contra el Chapo, y es muy importante recordar ese juicio, porque ahí su hijo acusó a su padre de haber ordenado asesinatos, de haber ordenado el envío de cargamentos importantes de cocaína, heroína, de marihuana y metanfetaminas. Nunca habló del fentanilo en ese momento. El Vicentillo todavía no era una droga sintética letal tan popular entre las organizaciones criminales de nuestro país. Y todo eso se va a acumular para que el gobierno estadounidense lo presione y le diga, o cooperas o nos das todo lo que sabes, y así te podrás librar de permanecer el resto de tu vida en una prisión como tu compadre Joaquín El Chapo Guzmán lo era. Ovidio está bajo la supervisión de autoridades federales. Eso no se debe poner en duda. Su hermano, Joaquín, podrá contribuir también con sus declaraciones al desmantelamiento y ubicación de sus otros hermanos, sobre todo de Iván Archibaldo y de Alfredillo, que son los líderes de esa fracción del cártel de Sinaloa, los más importantes. Y todo esto ¿a cambio de qué? Seguramente de sentencias bastante benévolas como las que hemos visto, Carmen, pese a que los tildan de ser letales, de ser los hombres más peligrosos del mundo. Ya conocemos cómo es la estrategia que tiene el gobierno de Estados Unidos. Regreso al juicio de El Chapo. Allí el Vicentillo dijo que su padre personalmente se encargaba de pagar sobornos a militares de alto rango, a gobernadores, a políticos y a funcionarios del más alto nivel del gobierno federal. El Mayo ha seguido operando desde ese juicio. Ya acabó un sexenio, antes el de Felipe Calderón, y ahora está el del presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que en las instituciones gubernamentales y marciales, policiales y políticas de nuestro país se van a poner mucha gente bastante nerviosos por lo que pueda decir este hombre, que se tiene que probar en un juicio. Nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario, de acuerdo a los procesos judiciales en Estados Unidos. Se hablaba también de que esto es un golpe que da la DEA al gobierno del presidente López Obrador porque los tiene bastante acotados, como hemos dado todos los detalles de esto en tu programa con mucha anticipación antes de que se hiciera público. Estas negociaciones nada tienen que ver con la manera en que opera la DEA en México. Esto se hizo desde México con funcionarios de la DEA aquí en Estados Unidos, no en México. De lo contrario, hubiese llegado acompañado, junto con el hijo del Chapo, de funcionarios o agentes de la DEA. Eso no ocurrió así. Se entregó de manera voluntaria. Esos detalles los sabremos
seguramente más adelante en un juicio, porque por ahora nos van a seguir diciendo que fue detenido, como lo hizo esta mañana en una declaración por escrito el presidente Joe Biden, por el Departamento de Justicia. Y ahí es donde están encubriendo o poniéndole el disfraz a este arresto tan extraño que sacude al sistema político y militar de México y a las estructuras del narcotráfico. Se acabó otro corrido, Carmen. Se acabó otro corrido. Jesús Esquivel, seguiremos hablando y gracias como siempre por estar aquí. Muy buenos días, Carmen. Abrazo. Buenos días, gracias por estar aquí.